Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos aquí en La Réplica, en Popular Televisión Melilla. Seguimos hablando de actualidad y sobre todo a nivel político, y para ello pues contamos en esta segunda parte con Emilio Guerra, diputado de Coalición por Melilla en la Asamblea. Así que primero vamos a darle la bienvenida y la buenas noches. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros en La Réplica. Buenas noches, un placer, encantado de estar aquí con vosotros. Pues para empezar, y una de las noticias que arrancan durante esta semana, y como suele ser asiduo a principio de cada mes, son los datos del paro. Yo quería pedirle una valoración ante una bajada leve, pero también una bajada en las contrataciones y también en la afiliación a la Seguridad Social. No sé si habrá repasado los datos. Actualmente Melilla tiene un poco más de 8.700 parados, entonces quería pedirle una valoración como representante de Coalición por Melilla. Sí, yo en ese sentido estoy bastante preocupado. Estoy bastante preocupado porque estamos viviendo unas circunstancias tras la pandemia, que se supone donde debe haber una recuperación, y no estoy encontrando esa recuperación por muchísimas circunstancias y quizás en un análisis que sería mucho más amplio y mucho más profundo. Lo cierto es que desde julio a este mes de noviembre que hemos evaluado, es decir, hemos perdido o hemos ganado más de 1.000 y pico desempleados, es decir, julio lo despedimos con alrededor 7.500, 7.600 desempleados y ya estamos casi en 8.800, junto a los datos de la Seguridad Social, donde también hemos perdido paulatinamente afiliados a la Seguridad Social. Cuando hablamos de las cifras del paro, es muy importante que centremos nuestra atención en los dos principales focos o fuentes de donde emanan esos datos estadísticos, porque en definitiva son datos estadísticos. Y debemos hacer una evaluación conjunta, no nos vale hacer evaluaciones parciales, ¿no?, que quizás no nos enfocan debidamente la situación. Estamos hablando de dos fuentes principales, que son las fuentes que nacen del Servicio Público de Empleo, es decir, del SEPE, y aquellas que surgen tras la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. Son datos diferentes, que se toman desde perspectivas diferentes y con diversos ángulos. No se pueden hacer comparativas. Lo cierto es que tenemos que tratar de utilizar esos datos para de una manera conjunta hacer una evaluación, un análisis. Repito, desde julio hemos ido ganando desempleados. No es normal, por eso me preocupa bastante el hecho de que de 7.600, la barrera de 7.600, 7.500 desempleados la rompimos en julio, cuando veníamos de cifras escalofriantes, ¿no? Yo quiero recordar que cuando empezó esta legislatura, en el año 2000, anterior legislatura, en el año 2019, arrancábamos con más de 10.000 desempleados. Y curiosamente, durante esos 2 años de crisis sanitaria, como fue la época del COVID, donde pues prácticamente todas las comunidades autónomas sufrieron un aumento de las cifras de desempleados, en esta ciudad fuimos mejorando mes a mes esas cifras, ¿no? Repito, no es el momento de entrar en esos análisis ahora, pero es un hecho constatable. Tendríamos que haber mejorado mucho más desde julio las cifras de desempleo. También es cierto que ahora estamos pendientes de unos planes de empleo que mejorarán un poco la situación, porque en esta ciudad, con las crisis económicas que tenemos y con los enormes problemas que tienen nuestros empresarios para invertir y para contratar, evidentemente estamos sujetos y de una manera muy consistente a lo que es el empleo público. Por tanto, hay que contar con ello porque es una válvula de escape, sobre todo para nuestros jóvenes. Vamos a ver la evolución que tiene al cierre del año, vamos a ver qué ocurre en la próxima encuesta de población activa del INE, que analizará el cuarto trimestre del año anterior, y desde ahí podremos plantear una perspectiva un poco más amplia y un poco más objetiva. Repito, estoy muy preocupado por esta circunstancia porque no veo de ninguna manera que el sector privado arranque en esta ciudad. Todos sabemos cuáles son los problemas, las circunstancias, pero el sector privado tiene que arrancar, tenemos que hacer que arranque.
porque en definitiva son los empresarios, son sus inversiones las que generan empleo. No podemos estar dependiendo única y exclusivamente del empleo público. Precisamente hablando de empresarios, yo quería preguntarle qué estimación cree que puede haber, qué efecto cree que está generando el nuevo sistema de bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social que entró en vigor en septiembre. ¿Ya desde CPM creen que se puede hacer un análisis de la situación? Bueno, nosotros hemos sido beligerantes con este asunto y hemos hecho peticiones al Gobierno y hemos presentado mociones conjuntas para instar al Gobierno, ¿no?, a que dé un tipo de solución. Es obvio que esta nueva normativa que se intenta aplicar genera una expectativa, porque todavía no sabemos las consecuencias, evidentemente, pero lo que sí es cierto y lo que sí podemos decir es que el empresario se ha retraído. Es decir, el empresario no tiene todavía la suficiente seguridad jurídica como para poner en marcha sus políticas de inversiones, que en definitiva es dinero que ponen los empresarios de su bolsillo, porque evidentemente son ellos los que arriesgan su capital, y hay que darles la seguridad jurídica suficiente para que tengan garantías y confianza de poder invertir. Cuando hablo de invertir, hablo de generar empleo. Por eso es muy importante que hagamos un seguimiento exhaustivo de esta nueva normativa, de este nuevo Real Decreto, para ver cómo se puede ir adaptando o si, en definitiva, el Gobierno central atiende nuestras demandas y lo modifica. Vamos a ir hablando también de otros asuntos, ya un poco en materia local, en materia de la Asamblea. La semana pasada pues hubo un pleno con diversas interpelaciones, la que presentó, había dos, rechazó una, la que sí presentó CPM en ese pleno pues era una interpelación sobre educación. Piden un pacto local para adquirir más competencias, eso es lo que busca CPM, más competencia en el sector educativo. ¿Cuál es el modelo y los objetivos que se busca de CPM para mejorar el sistema educativo en Melilla? Bueno, yo creo que si hay algo generalizado en el que todos estamos de acuerdo es que hay que mejorar la educación en nuestra ciudad. Yo creo que es algo absolutamente consensuado entre todas las fuerzas políticas. Todos incidimos en el mismo asunto. Tenemos problemas a la hora del fracaso escolar, bien es cierto, y tengo que decir que se han ido mejorando las cifras, pero todavía tenemos que mejorar mucho más. Tenemos carencia de medios y tenemos luego una sociedad que necesita de una atención especial. Como yo decía en nuestra interpelación en la Asamblea, este país, España, tiene transferidas todas las competencias en educación al resto de comunidades autónomas, excepto a Ceuta y Melilla, Es decir, somos las únicas comunidades que no tenemos transferidas ningún tipo de competencias en educación. Y lo decía y lo recalcaba en el Pleno, nos tutelan. De alguna manera el Estado nos tutela, no se fía de nosotros. Y desde esta perspectiva nos consideramos, o por lo menos yo, ciudadanos de otra categoría, no quiero decir ni de segunda ni de tercera, pero ciudadanos de otra categoría. Quiero tener los mismos derechos que tiene un ciudadano que viva en Cataluña, que viva en el País Vasco, que tiene competencias y que de alguna manera educación le traslada la posibilidad de adaptar sus currículos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unas competencias muy concretas y muy específicas para adaptar sus currículos a la naturaleza de su sociedad, a la cultura de su sociedad, a la etnia de su sociedad y a la lengua de su sociedad. Y aquí yo creo que tenemos esas características bien definidas. Por tanto, entiendo que sería muy importante tener esas competencias en un marco de igualdad, porque lo único que pedimos es que nos traten como al resto de ciudadanos españoles. Repito, 17 comunidades autónomas que tienen transferidas competencias y nosotros no las tenemos. Pues ya está bien de que nos tutelen, tenemos suficiente capacidad para hacer las cosas. Y yo creo que esa circunstancia mejoraría muchísimo nuestra educación, mejoraríamos muchísimo a nuestros escolares. Y esto forma parte de lo que nosotros llamamos políticas o pactos de ciudad. Esta ciudad necesita de pactos concretos,
de políticas específicas en hechos que nos afectan a todos y que tienen que estar fuera de los partidismos, fuera de las ideologías. Y yo creo que en este sentido es muy importante. Por eso solicitamos ese pacto local por la educación, porque sería una manera de empezar y de ir avanzando en otros temas en los que podríamos ponernos de acuerdo. Y yo creo que en el tema de educación casi todos nos ponemos de acuerdo en el sentido de que hay que mejorarla. Bien, este sería un camino, es una propuesta de Coalición por Melilla que consideramos muy interesante y que ojalá a la larga podamos de alguna manera implementar en esta ciudad. Para ser más concreto, entendemos que se refiere a adaptar un poco pues el contenido a lo mejor a nivel historia, por ejemplo, pues enmarcar más ese contenido a lo que es la historia de la ciudad autónoma. Cuando habla de tema lingüístico, ¿se entiende que se incluya algo de lengua amasí? Pregunto, porque entendemos que cuando se reclama una diversidad y que se adapte a la circunstancia de Melilla, pues se podría entender que sería contenido, unos claro, ejemplos. Esos contenidos evidentemente los llevarían a cabo los expertos, ¿no? Nosotros desde la perspectiva política los solicitamos, pero no hay más que tomar la imagen del resto de comunidades autónomas, es decir, ¿qué hacen el resto de comunidades autónomas? Pues implantan de alguna manera un poco más profunda su historia, su evolución, que aquí la tenemos y muy importante para adaptarlos a los currículos. De alguna manera también se incide en la cultura, en las costumbres de esa ciudad o de esa comunidad autónoma, también las tenemos aquí, y de una manera muy arraigada, ¿no?, esas costumbres. Y por supuesto también podemos hablar del tema lingüístico, porque en esta ciudad tenemos esa especie de diglosia, es decir, de la convivencia o de la coexistencia de dos formas de expresarnos en este caso, porque el 50% de la comunidad de esta ciudad habla un dialecto o un idioma, el tamasig, que es digno de considerar porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras tradiciones. Bien, pues también podríamos incidir en ese apartado y desde luego Coalición por Melilla tiene una larga trayectoria en cuanto a solicitudes y peticiones para la protección de nuestra lengua y de nuestra cultura. Bien, por ejemplo, sería una manera de entrar, sería una manera de reivindicar para nuestra ciudad lo que otras comunidades autónomas tienen y queremos ser tratados como el resto. Quería preguntarle también por una valoración sobre la respuesta del consejero de Educación. Recordemos que pues, la ciudad autónoma no tiene competencias en cuanto a la educación, evidentemente no puede gestionar estas peticiones, por eso hablaban de traspasar competencias a nivel de educación. Hablaba de que se comprometía a recurrir al Consejo Sectorial de Educación, que contaría con la Asociación de Padres y Madres, también con sindicatos, con portavoces del alumnado. ¿Qué le pareció esta respuesta y este compromiso en este sentido por parte del consejero de Educación? Todo aquello que lleve una tendencia natural, lógica, democrática, dialogante, a mejorar todos estos aspectos será bienvenida, evidentemente, por parte de Coalición por Melilla, y de alguna manera lo apoyaremos, y cuando sucedan esas circunstancias lo apoyaremos y participaremos. Pero el Pacto Local por Educación, digamos, está en un escalón superior. Es decir, estamos hablando de solicitar al Gobierno de la Nación competencias que tienen el resto de comunidades españolas, las 17, y que de alguna manera a nosotros nos discriminan y no nos autorizan a ejercerla. Cuando tenemos naturaleza propia, historia propia, costumbres propias muy importantes para poder de alguna manera articularla y gestionarla desde la ciudad. Eso es lo que reclamamos fundamentalmente. Y eso se llevará a cabo pues, a través de todos los pactos, todas las reuniones, todos los acuerdos que podamos tener entre las distintas fuerzas vivas de la ciudad. Partidos políticos, asociaciones, sindicatos, etcétera, etcétera. Pero primero hay que partir de esa idea, de consensuar claramente que queremos un pacto local por la educación y que ese pacto local por la educación nos tiene que llevar a una reivindicación clara y contundente de que queremos ser españoles como los demás, es decir, queremos tener las mismas competencias que tienen el resto de comunidades. Vamos a cambiar de asunto, pero también hablamos de esa otra interpelación que fue rechazada, pues conforme a pedir un alto al fuego, el traspasar al gobierno central, al final, pues esa petición de reconocer el Estado palestino, ya, bueno, el presidente Pedro Sánchez, pues
pues ya viajó a Israel, ya se reunió con Netanyahu. Bueno, también pues ha habido esa discrepancia, esa polémica por parte del Estado de Israel por las declaraciones de Pedro Sánchez, diciendo pues que evidentemente la muerte de la población palestina pues no puede darse una situación así, evidentemente. Quería preguntarle por esa interpelación rechazada. ¿Va a insistir CPM en este sentido? ¿Entienden la argumentación de la ciudad autónoma para rechazar esta interpelación en el Pleno? Vamos a insistir y seguimos insistiendo. De hecho, la circunstancia de que presentáramos esa interpelación fue porque con anterioridad, casi un mes antes, ya habíamos presentado una moción en el mismo sentido. Moción que no se había tramitado, se había dejado en un cajón, ¿no? Y por tanto, esa moción sigue estando ahí, sigue estando presentada, que ya, repito, ha pasado por todos los plazos reglamentarios para que hubiese sido tramitada, no lo ha sido. Nos han dicho que con posterioridad se hará, esperamos ese momento y por tanto mantenemos esa moción para que de alguna manera la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, los diputados y diputadas de esta ciudad, no miremos hacia otro lado ante un problema gravísimo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Es decir, que no adoptemos esta actitud escapista, y ahora explicaré por qué. Porque es de primero de humanidad, y ahora te hablo como padre y como abuelo. Es decir, cuando veo esas imágenes en televisión de una madre con un bebé muerto en sus brazos y con otro que está dentro de un edificio que se ha derruido, pues de alguna manera apela a nuestros sentimientos más profundos, como humanos, ¿no? Por la propia naturaleza que tenemos. Y mire, ¿qué le voy a contar yo a esa madre? ¿Qué le voy a contar? ¿Que son daños colaterales? ¿Qué le voy a contar a esa madre? ¿Que es un problema histórico territorial? ¿Qué le voy a contar a esa madre? ¿Que es que eso pertenece al derecho de defensa de unos y otros? A esa madre no le puedo contar eso. Por eso repito que es de primero de humanidad. Y como decía, creo que Martin Luther King, creo que decía esta frase, que él no le tenía miedo a los violentos, ni le tenía miedo a los amenazantes, que su terror y su pánico estaba fundamentalmente en aquellos buenos, en aquellas personas buenas que miraban hacia otro lado ante un problema. Y yo creo que la naturaleza de esta solicitud fundamentalmente es humana, es decir, que los diputados y diputadas de esta ciudad, como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, tengamos la suficiente sensibilidad y empatía para decir cuanto menos para allá, fin a la muerte, fin a la violencia, fin a esa vulneración de derechos humanos, absolutamente en una guerra desproporcionada y cruel. Yo creo que al margen de la naturaleza, de las perspectivas, de los intereses económicos, de los intereses políticos, tiene que primar por encima de todo que somos seres humanos y esto que está ocurriendo de ninguna manera podemos obviarlo. Hay que condenar, y desde luego desde mi partido político condenamos la violencia en todas sus perspectivas, en toda su naturaleza, desde cualquier situación o bajo cualquier objetivo. Y esto, donde ya tenemos más de 12.000 muertos, donde ya tenemos más de 7.000 niños muertos, donde vemos que hay bombardeos indiscriminados, que se llevan por delante a todas las personas vulnerables, tenemos que ser lo suficientemente sensibles para cuanto menos, repito, sin tener que posicionarnos, no hace falta. Decir, hay que parar con esto, hay que buscar un pacto abierto de fin del conflicto, hay que establecer vías de socorro para todas estas personas, porque quien está sufriendo las consecuencias es la población civil. En cuanto a esa moción que ha mencionado, ¿en qué punto se encuentra esa moción que se había presentado anteriormente? Yo no hablo de la interpelación. Bueno, en la última comisión, donde estaba fuera del orden del día, pero estaba dentro del expediente nuestra moción, y donde preguntamos obviamente por el trámite, porque no consideramos, se han cumplido ya todos los plazos legales establecidos para su tramitación en base a nuestro reglamento, se nos dijo que había algunas mociones similares, también había una de Vox,
en sentido contrario, y estaban tratando de unificarlas todas para posteriormente llevarlas otra vez a comisión y ver de qué manera las podemos tramitar. Bien, esperaremos ese momento y esas circunstancias, pero repito, nuestra moción está ahí encima, y además, si tienen el tiempo de leer la moción, y yo creo que es una moción lo suficientemente clara, lo suficientemente humana, como para que todos, absolutamente todos, saliéramos a la calle y dijéramos: esto no puede seguir ocurriendo. Esto en una sociedad como la nuestra, en una sociedad occidental como la nuestra, donde defendemos todos los derechos humanos del mundo, de boquilla, porque luego la verdad es que hay muchas deficiencias en cuanto, donde nos unimos a todos los tratados internacionales, habidos y por haber, y cuando estamos viendo delante de nuestros ojos ese sufrimiento, esa muerte de gente vulnerable, de gente que necesita ayuda, cuanto menos no nos podemos poner de perfil. Repito, yo, al margen de la posición partidista, me pongo como ser humano, como padre y como abuelo. Yo no puedo permitir eso y tengo que salir, como decía Luther King, tengo que expresarme y tengo que decirlo. No puedo mantener esa posición escapista que te decía al principio. La posición escapista es la que no quiero problemas, no quiero comprometerme, no quiero hacer manifestaciones, miro hacia otro lado. Bien, esa es una actitud que se puede entender, pero ante violación de derechos humanos tan fundamentales, yo creo que cuanto menos tenemos que sacar esa particularidad fundamental, humana, que es lo que somos, para cuanto menos decir: basta ya, hay que parar esto. Ya para ir terminando, pues mañana se celebra esos 45 años de la Constitución española. Hay un acto frente al monolito de la Carta Magna. Entiendo que ya, obviamente a estas horas ya habrían recibido esa invitación para este acto. Quería preguntarle pues, un poco también, desde el punto de vista de un partido localista como es Coalición por Melilla, ¿cómo ven la representación de esta Carta Magna y más sobre todo habiéndose puesto tan en la actualidad, sobre todo pues por esa ley de amnistía que ha creado pues tanta separación, prácticamente dos bandos de opiniones en el país? ¿Cómo se ve desde un partido localista esto? Bueno, la Constitución española ha hecho un servicio magnífico a este país desde sus comienzos, y además fue la base de nuestra transición. No, pero ya lleva años donde la Constitución, pues digamos que no se ajusta definitivamente a la realidad socioeconómica o política de este país. Desde Coalición por Melilla lo hemos dicho muchas veces y lo hemos reivindicado también muchas veces, pues la necesidad de hacer una reforma que se ajuste pues a estos nuevos tiempos, al futuro que nos presenta el siglo XXI, a los retos que nos presenta el siglo XXI. Y estoy hablando a nivel general, no digamos ya a nivel Melilla. Sabéis que tenemos ahí una disposición transitoria quinta que estaba ahí abierta a la posibilidad de que nos constituyéramos en comunidad autónoma y que no ha sido así. Y que esto ha generado que tengamos unos estatutos, el Estatuto de Autonomía de Melilla, que a mí no me gusta llamarlo estatuto porque es una carta otorgada más que un estatuto, que hay que modificar y que de alguna manera tenemos que tratar de tener un marco normativo que nos exprese esa garantía y esa seguridad para afrontar el futuro de una manera diferente en estos momentos. Por tanto, nuestra reivindicación siempre será elevar propuestas para la modificación de la Constitución, de una posible modificación de la Constitución, donde podemos entrar en mil aspectos. Dar mayor capacidad a nuestro Estatuto de Autonomía, evidentemente también tenemos que reformarlo y hay que abrir ese melón y tratar de asumir más competencias y más capacidades. Repito, no para tener más que nadie, no, para tener lo mismo que tienen el resto de comunidades autónomas y para que se nos trate en una perspectiva franca de igualdad. Van a ir por ahí, evidentemente durante el acto, después del acto, leeremos nuestro manifiesto
y expresaremos esa voluntad, que por otro lado no es nada novedosa, ¿no? Siempre lo hemos expresado así. Pero yo creo que en estos momentos, las circunstancias de este país, al hilo de lo que decías, por las circunstancias políticas que estamos viviendo, es necesario más que nunca que abramos ese debate, que seamos capaces de unificar criterios y de establecer unas bases sólidas, tanto en Melilla como en el resto del país, para que el futuro sea mucho más provechoso y exitoso. Pues aquí ya tenemos que finalizar. Emilio Guerra, diputado de Coalición por Melilla en la Asamblea, muchísimas gracias. Ha sido un placer, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ya hemos finalizado el programa de este martes 5 de diciembre. Les esperamos el jueves con la tertulia, como siempre, mañana es festivo, así que ya pues aprovecho para desear un feliz día de la Constitución española. Muchas gracias y buenas noches.